Italia se distingue en el mundo por ser el único país en cuyo territorio se encuentran, de manera inmediata y sin necesidad de cruzar frontera, dos naciones soberanas e independientes. Este fenómeno singular contribuye a la riqueza y complejidad del carácter del país, que combina en una armonía única la historia milenaria, las tradiciones arraigadas y un encanto que resulta casi mágico. Es en este rincón del mundo donde las sorpresas parecen no tener fin, donde la vida cotidiana se mezcla con festivales caóticos, colores vibrantes y costumbres que parecen sacadas de un cuento. Un ejemplo de ello es el Festival de Lanzar Naranjas en Milán, una tradición que desafía las reglas y atrapa a quienes lo presencian. En medio de la calle, la gente sonríe y se entrega a la alegría desbordante, mientras las naranjas vuelan por los aires en un espectáculo que combina historia, alegría y un toque de locura. Incluso las playas italianas, famosas por su belleza, no están exentas de reglas peculiares. Por ejemplo, está terminantemente prohibido llevarse arena como recuerdo, una norma que puede parecer extraña, pero que refleja el cuidado por mantener la pureza y la limpieza de estos espacios naturales. Estas peculiaridades encantadoras hacen de Italia un país verdaderamente inusual dentro del continente europeo, donde la historia, las tradiciones y la cultura se entrelazan en un mosaico fascinante. A continuación, exploraremos 15 datos sorprendentes y características insólitas que ilustran la singularidad de esta nación. Comenzando con el número 15, destaca que Italia es el único país en el mundo cuyo territorio alberga no solo dos, sino tres estados soberanos independientes. Si bien París es conocida como la ciudad de las luces, Italia puede considerarse sin duda como la capital del encanto y la belleza peculiar. No solo es tierra de la mítica Roma antigua, de la poética Venecia o de la artística Florencia, sino que en su corazón en forma de bota se esconden también tres países que, aunque pequeños, poseen una historia y una identidad propias. Este hecho puede sonar sorprendente, pero es completamente cierto. En el interior de Italia existen dos estados plenamente soberanos más allá del territorio nacional. El primero de ellos es la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, que funciona como centro de la Iglesia Católica y sede papal. La Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, con sus renombradas obras de arte y su historia milenaria, son solo algunos de los tesoros que alberga este diminuto pero influyente estado. Un dato curioso es que incluso los guardias del Vaticano, en sus uniformes y sus formaciones, llevan diseños creados por el mismísimo Miguel Ángel. No se trata de un simple cosplay, sino de una ceremonia viva que refleja la historia y el arte en cada movimiento. Desde allí, viajamos hacia el noreste para llegar a San Marino, una pequeña república montañosa ubicada en la cima del monte Titano. Este microestado ha logrado mantener su independencia durante más de 1700 años, un logro notable en una Europa marcada por cambios políticos y guerras constantes. La mayoría de los viajeros que visitan Italia ni siquiera conocen su existencia, pero San Marino puede considerarse uno de los sistemas de gobierno más antiguos de Europa. Durante siglos, ha emitido su propia moneda, gestionado un servicio postal propio y expedido pasaportes que hoy en día son considerados valiosos coleccionables, como los antiguos sellos. Una curiosidad adicional es que los ciudadanos de San Marino no necesitan pasaporte para entrar en Italia, ya que las fronteras entre ambos países están abiertas, pero los turistas pueden solicitar una visa internacional única para llevarla como recuerdo especial. La presencia de estas dos entidades independientes en el corazón de Italia enriquece aún más su carácter excepcional. ¿Incluirías el Vaticano y San Marino en tu lista de destinos imprescindibles? ¿Qué opinas sobre estos pequeños países que parecen sacados de un cuento? La respuesta queda en tus manos, en tus pensamientos y en tu lista de viajes por recorrer. Pasando a la siguiente característica, Italia se destaca por poseer algunas de las playas con mayor carácter y personalidad de toda Europa. No se trata solo de arena y agua, sino de lugares que parecen tener su propia historia e identidad. La primera en nuestra lista es la playa de Lampedusa, conocida como el Caribe de Italia. Sus aguas cristalinas y su arena fina permiten que el visitante pueda observar su sombra bailar en el fondo marino, creando un espectáculo de belleza y tranquilidad. Sin embargo, lo que hace a esta playa verdaderamente singular no solo es su belleza natural, sino también una regla muy peculiar. Los turistas deben colocar una toalla en la arena antes de sentarse,
como si fuera una especie de arena medicinal. La norma busca evitar que la arena se lleve en última instancia. Esta región se asemeja a un tesoro de arena, un rincón que encierra maravillas naturales y misterios escondidos. No muy lejos de allí se encuentra la isla de Budeli, un enclave que sorprende a quienes tienen la fortuna de visitarla, pues alberga uno de los pocos ejemplares en todo el mundo de playas de un delicado tono rosado. La singularidad de su color, tan suave y encantador, ha sido producto de siglos de acción constante de las olas que, incansablemente, han arrastrado pequeñas partículas de coral, depositándolas en la orilla y formando ese lienzo de tonalidad tan especial. Para preservar esa belleza frágil, las autoridades italianas han impuesto una estricta prohibición de caminar sobre la playa, permitiendo que solo sea posible admirarla desde la cubierta de un barco, en una perspectiva que respeta su pureza y delicadeza. Pero esta isla guarda aún más secretos y rarezas. Durante décadas, solo una persona ha habitado en ella, una mujer llamada Maura Marandi. La historia de esta figura solitaria añade un aire de enigma y fascinación a ese lugar remoto, convirtiéndola en un personaje casi de leyenda, un ejemplo del aislamiento voluntario en un paraje de ensueño. Si tu espíritu ansía la aventura, hay un destino que no puedes dejar de explorar: la playa de Gubana. Esta bahía nudista, opcional y oculta, se encuentra escondida entre las escarpadas rocas de Cincteria. Para llegar a ella, hay que atravesar un antiguo y abandonado ferrocarril, un túnel de aproximadamente 1 kilómetro de longitud que permanece en completa oscuridad. La experiencia de adentrarse en aquel pasaje es a la vez aterradora y cautivadora. La frialdad del ambiente, la penumbra que envuelve todo a su alrededor, generan una sensación hipnótica que difícilmente se olvida. Solo quienes han tenido la valentía de atravesar ese túnel pueden comprender la magia de llegar a un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza y el misterio se funden en un solo acto de supervivencia y belleza. ¿Alguna vez has estado en una playa donde la presencia de personas tan peculiares y únicas sea la norma? Si tienes alguna historia o simplemente deseas compartir tu opinión, no dudes en escribirlo en los comentarios. La diversidad y el carácter singular de estos lugares son un reflejo de la riqueza cultural que Italia ofrece, una tierra donde cada rincón tiene su propia historia, su propio carácter, y donde las experiencias se convierten en recuerdos imborrables. Pasando a otro aspecto de la cultura italiana, quizás uno de los personajes más emblemáticos y admirados en las calles y en las historias del país sea la Regina del Quartiere, conocida en ciertos círculos como la reina del barrio. Imagínate a una mujer italiana clásica, vestida con un vestido floreado que acentúa su figura, con labios rojos como rubíes, peinada con esmero y siempre luciendo tacones que realzan su porte elegante. Aunque sea solo para ir por tomates al mercado o para tirar la basura, su presencia resulta siempre impresionante. La elegancia que la caracteriza no pasa nunca de moda, y su estilo refleja una forma de vida que combina sencillez con un acabado impecable. En su hogar, en las calles, incluso en los momentos más cotidianos, esa imagen de belleza y dignidad se mantiene intacta, como un arte vivo de autosuficiencia y gracia. La figura de la mujer italiana va más allá de su apariencia física. Es un verdadero arte de conservación y expresión de la dignidad personal. En la cocina, en la calle, o simplemente en una mirada, la esencia de una mujer italiana se revela en cada gesto. Sus brazos se levantan con gracia, sus hombros tiemblan en una expresión de emoción o de orgullo, sus ojos brillan con intensidad, y sus labios esbozan una sonrisa que parece contar historias sin palabras. Todo ello se asemeja a un espectáculo teatral, donde cada movimiento es una parte de un escenario que la propia vida le ha preparado. La gastronomía, por ejemplo, se convierte en una forma de arte en manos de estas mujeres. No solo cocinan, sino que crean obras maestras culinarias que parecen tener alma propia. La belleza de ellas no radica únicamente en el maquillaje o en los adornos, sino en sus ojos llenos de expresividad, en sus pómulos altos que enmarcan su rostro y en su piel dorada, como una puesta de sol en la Toscana, cálida y resplandeciente. Pero entre toda esa elegancia, existe un matiz importante que define a estas mujeres: su actitud amistosa y abierta hacia los extranjeros. Sin embargo, nunca se apresuran, y en sus conversaciones parecen jugar una partida de ajedrez en aquella época,
nadie podía prever con certeza hasta qué punto la Vespa llegaría a convertirse en un símbolo indeleble de la cultura italiana. Su presencia en las calles de las ciudades más emblemáticas del país resultaba tan habitual que, incluso en la actualidad, todavía se puede escuchar ese característico zumbido que acompaña a las tardes en las calles estrechas y serpenteantes de Roma, Florencia o Nápoles. No se trata simplemente de un vehículo de transporte. Las Vespas antiguas, muchas de ellas de la década de los 60, no son objetos de colección reservados a unos pocos entusiastas privilegiados, sino que representan a los fieles compañeros de todos los días, con los que los italianos recorren sus ciudades y pueblos en una suerte de tradición viva y en constante evolución. En muchas urbes italianas, incluso, se han creado carriles exclusivos, destinados únicamente a estos pequeños vehículos, en un reconocimiento tácito de su importancia en la vida cotidiana. La pasión por las Vespas ha dado lugar a clubes dedicados, que organizan paseos pintorescos y melancólicos, donde los scooters, decorados a mano con esmero, avanzan lentamente por caminos que atraviesan viñedos y campos, formando una especie de columna ceremonial que celebra el patrimonio cultural y la historia de Italia. Para los italianos, una Vespa antigua no es simplemente un medio de transporte, sino un símbolo de identidad y de nostalgia. Una especie de vino añejo que mejora con el paso del tiempo y que merece ser venerado. Un ejemplo palpable de esta devoción es la celebración anual en San Jaminana, conocida como la Raduno Vespa, donde cientos de scooters clásicos recorren lentamente las calles medievales en una fiesta nacional de la nostalgia, evocando recuerdos y tradiciones que parecen suspendidas en el tiempo. En el sur del país, la Vespa se integra aún más profundamente en la vida cotidiana y en el alma de sus habitantes. Allí, las parejas de novios rechazan las limusinas y optan por salir hacia la primavera roja en sus scooters adornados con cintas blancas, acompañados por el repique de campanas de boda que resuenan en cada rincón del pueblo, creando una atmósfera de alegría y sencillez que parece sacada de un cuadro de Van Gogh. En varios pueblos de montaña del sur, una tendencia sorprendente y muy peculiar está emergiendo en Italia. Solo allí, los gobiernos locales han lanzado iniciativas que ofrecen hasta $30.000 en incentivos para quienes decidan mudarse y abrir un pequeño negocio en esas regiones. La idea es sencilla pero poderosa. En lugares como Calabria o Malesia, las autoridades han puesto en marcha un programa sin precedentes, que consiste en pagar en efectivo a extranjeros dispuestos a trasladarse y establecer allí su vida. La única condición para recibir estos fondos es que el inmigrante abra un negocio tradicional, que puede ser una librería vintage, un taller artesano, un bar acogedor o una tienda de pasta casera, en un esfuerzo por revitalizar profesiones que lentamente están desapareciendo en un mundo cada vez más digital. Lo más interesante de esta iniciativa es que no es necesario ser italiano para participar. Ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Australia o cualquier parte del mundo que posea un buen plan y un amor genuino por la vida sencilla y auténtica, pueden aplicar. Las autoridades locales incluso se ofrecen a colaborar en la gestión de documentos, a ofrecer exenciones fiscales y a facilitar la integración en la comunidad local, donde, con un poco de suerte, uno podría encontrarse compartiendo un plato de lasaña fresca y un vaso de vino de la región con los vecinos, en una convivencia que revive la esencia del espíritu mediterráneo. Y todavía hay más. En algunos pueblos, ya se han acondicionado casas con alquileres simbólicos de solo $1 mensual, que cuentan con pequeños patios, acogedoras chimeneas y paisajes que parecen haberse sacado directamente de los cuadros de Van Gogh. Espacios ideales para quienes buscan un refugio alejado del bullicio, donde la vida transcurre lentamente, en armonía con la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Si deseas saber más detalles acerca de estas oportunidades, basta con dejar un comentario con el número 2. Una curiosidad que resulta casi insólita en el mundo entero es la existencia de la única ciudad que posee una ley sobre la sonrisa. Se trata de Milán, donde en el siglo XIX, una sonrisa en público se consideraba algo más que una muestra de buenos modales. Era en realidad un acto civil oficial, una regla social que promovía la cordialidad y la amabilidad entre los habitantes. En aquel tiempo, las autoridades recomendaban que los residentes sonrieran en los espacios públicos, con excepción de hospitales y funerales, donde la solemnidad requería otra actitud. Aunque esta ley ya no está en vigor,
La tradición ha perdurado en el carácter mismo en algunas de las zonas más antiguas y tradicionales. No resulta extraño que al acudir a una reunión de vecinos, las personas muestren una actitud seria, incluso severa, con una expresión facial que podría insinuar, con suavidad y sin palabras, que ha llegado el momento de comenzar. Ese gesto, a menudo acompañado de una sonrisa discreta, constituye una especie de tradición local, un pequeño ritual que ayuda a mantener un ambiente cálido y acogedor en medio de la solemnidad del encuentro. En una ciudad célebre por su alta moda, su diseño exquisito y su sofisticación, resulta especialmente poético que Milán haya optado por una forma tan sencilla pero efectiva de expresar su carácter y su individualidad, una sonrisa. Quizá por eso, los turistas que visitan la ciudad no solo se van con recuerdos de compras elegantes y estilosas, sino también con el corazón ligero, enriquecidos por esa expresión que revela autenticidad y cercanía. Milán, en realidad, posee una curiosidad única en Italia. Es la única ciudad en el país que carece por completo de carreteras tradicionales. En un mundo que parece estar obsesionado con el tráfico, los atascos y los vehículos autónomos, Venecia se presenta como una excepción de ensueño, un escenario de cuento de hadas donde todo parece flotar en un tiempo y un espacio propios. La ciudad no cuenta con calles en el sentido convencional, sino con un laberinto confuso formado por más de 150 canales, 400 puentes y un sinfín de caminos pavimentados con adoquines. Aquí no circulan coches, ni bicicletas, ni motos, solo barcos y el desplazamiento a pie. El canal principal, que atraviesa la ciudad, funciona como una vía de tránsito principal, un río de agua por donde se deslizan taxis acuáticos, autobuses y ambulancias, todos navegando sobre la superficie líquida en lugar de sobre asfalto. En Venecia, la conducción de vehículos motorizados está prácticamente prohibida, no porque las calles sean estrechas, sino porque en realidad no existen en absoluto. La ciudad es un vasto y enigmático laberinto de canales, donde los barqueros, con gracia y destreza digna de bailarines, manejan embarcaciones que parecen danzar sobre el agua. La forma de transporte más icónica y emblemática de Venecia es, sin duda, la góndola. Una embarcación delgada y elegante, gobernada por un único remo, portadora de siglos de tradiciones y leyendas. La ausencia de coches en sus calles convierte a Venecia en un monumento vivo y en un escenario único en el mundo, donde el silencio, el ritmo pausado y el sonido rítmico de los remos crean una atmósfera de paz y magia que parece apartarla del resto de la modernidad. La ciudad, sin vehículos terrestres, se transforma en un espacio donde el tiempo parece detenerse, un lugar en el que el presente se funde con la historia en cada rincón y en cada ola que rompe en sus muelles. En la Europa moderna, con sus avances tecnológicos y su velocidad vertiginosa, Venecia se presenta como un remanso de paz y tradición, un ejemplo de cómo la simpleza y la preservación de antiguos métodos de transporte pueden convertir un lugar en un símbolo de belleza y autenticidad. Pasamos ahora a otro aspecto profundamente arraigado en la cultura italiana, que tiene lugar en apenas unos 45 minutos, el ritual del café. En Italia, el café no es simplemente una bebida, es una ceremonia social, un momento sagrado en el día de cada individuo. Es más, existe una regla no escrita que todos los italianos respetan con devoción: no se debe tomar un espresso después de las 11 de la mañana. Para los italianos, ese pequeño y potente café matutino representa un despertar del alma, un acto casi ritual que marca el inicio del día con energía y precisión. Beberlo en otros horarios, fuera de ese límite, sería considerado una falta de respeto a esa tradición ancestral que combina sencillez y significado profundo. La velocidad con la que se consume el café en Italia resulta igualmente sorprendente. En los tradicionales bares de ciudades como Roma, Nápoles o Bolonia, la mayoría de las personas toma su espresso en menos de un minuto. Allí, los mostradores están diseñados para una atención rápida y eficiente. Se pide, se recibe, se bebe de inmediato y se continúa con la rutina diaria. No existen vasos para llevar ni largas conversaciones que retrasen el ritual. Todo fluye con rapidez, pero siempre con un sentido de precisión y pasión que caracteriza a los italianos. En la capital del café, Roma, el lenguaje específico del ritual cafetero se ha convertido en un dialecto propio. Los locales, en lugar de decir simplemente «quiero un espresso», la generosidad de los italianos se revela en gestos sencillos, cargados de significado y tradición,
que reflejan su profunda conexión con la cultura y sus raíces. Uno de estos gestos, que podría parecer trivial a simple vista, encierra en realidad una historia que dura menos de un minuto, pero que dice mucho sobre la esencia misma de Italia. Es un acto anónimo, sincero y lleno de autenticidad, que representa el espíritu del pueblo italiano y su manera de entender la vida. Este ritual, que en su sencillez captura la esencia de una tradición arraigada, revela mucho sobre la forma en que los italianos viven y celebran su cultura. La verdad es que, en Italia, la comida no comienza con un simple brindis o un acto superficial, sino con un detalle que marca el tono de toda la reunión: la preparación y selección del mantel. Para muchos, un mantel puede parecer solo un elemento decorativo, un accesorio más en la mesa. Sin embargo, para los italianos, esa tela es mucho más que eso. Es un símbolo que establece el estado emocional y el clima de la comida, un reflejo del carácter y los sentimientos que rodean la celebración. Cada tipo de mantel en Italia tiene su propia historia y significado. Existe uno especialmente reservado para la cena del domingo, una pieza que se guarda con esmero y que se reserva para momentos de especial importancia familiar. Otro, bordado a mano, se reserva para invitados inesperados, y se convierte en una verdadera reliquia familiar, que solo sale del armario en ocasiones señaladas como la Navidad. Además, hay manteles de un verde oliva, utilizados en despedidas agridulces, en un acto de despedida cargado de sentimientos profundos y silenciosos. La tela en sí misma no es solo un medio para poner la mesa. Habla por aquellos sentimientos que, por su delicadeza y sutileza, son demasiado profundos para ser expresados con palabras. En distintas regiones italianas, como Umbría o Apulia, las madres transmiten de generación en generación juegos de manteles heredados, cada uno impregnado de recuerdos del verano, cenas familiares, disputas que terminan en reconciliaciones y caricias que sanan heridas. En la ciudad de Modica, por ejemplo, se celebra cada año un festival dedicado a esta tradición, conocido como el Festival Tababia d'Arte, que honra el arte del bordado en manteles y su historia, cosida en cada pieza con manos expertas y llena de simbolismo. En las tiendas textiles tradicionales de Florencia, todavía se pueden adquirir productos de lino a precios accesibles, disponibles en diferentes estilos que reflejan los diversos estados de ánimo que una simple tela puede transmitir. Uno de estos manteles incluso lleva el nombre de Alegría Inesperada, una expresión que captura la magia de transformar una pieza sencilla en un símbolo de emociones profundas. Solo en Italia, un elemento tan cotidiano como un mantel puede convertirse en parte del patrimonio emocional, una manifestación tangible de sentimientos que atraviesan generaciones y que enriquecen cada reunión familiar o social. Pasando a otro aspecto de la cultura italiana, encontramos un rincón único en el corazón de Roma que solo los ojos atentos y los corazones curiosos pueden descubrir. Trastevere, ese barrio que por la noche revela un carácter diferente, un alma oculta que no se revela en las horas de luz. Muchos turistas conocen sus plazas pintorescas, sus tardes con una copa de vino en los balcones y la vibrante vida nocturna que allí se despliega. Sin embargo, pocos conocen la cultura secreta que leita en sus calles después de que la oscuridad cae y que solo se revela a quienes saben mirar con atención. En los callejones estrechos y sinuosos, los residentes aún encienden velas en las puertas, no por un acto decorativo, sino como una invitación tranquila y respetuosa a la conversación y al encuentro silencioso. Aquí, no hay bares ruidosos llenos de multitudes. En su lugar, la gente se reúne en las aceras, compartiendo vino y conversaciones poéticas que parecen extenderse hasta el amanecer, en una vida que pulsa con una autenticidad que solo Trastevere puede ofrecer. Roma, en su magia eterna, guarda rincones secretos que parecen sacados de un cuento. Restaurantes que abren sus puertas a altas horas de la noche, incluso a la madrugada, sirviendo platos que mantienen vivas las recetas más antiguas de la tradición romana, algunas de ellas escritas en papiros y libros que datan de hace más de 2000 años. Es posible, si tienes suerte, adentrarte en estos lugares casi fantasmas, donde las sombras del Panteón parecen susurrar historias del pasado, y caminar por la vía del Corso en la noche, observando a las mujeres italianas que, con seguridad en sí mismas, disfrutan de un espresso mientras ríen con sus auriculares en los oídos. La mitad de los sorprendentes secretos que guarda Italia son los susurros que parecen atravesar las paredes de manera casi mágica, como si la historia misma susurrara en cada rincón.
Existen paredes especiales, construidas con una tecnología ancestral o quizá con un misterio aún no revelado, que permiten escuchar a un interlocutor a una distancia cercana a los 30 metros, casi 100 pies, con una claridad asombrosa. Es como si en medio del bullicio de la antigua Roma, la propia ciudad intentara revelar sus secretos más profundos, permitiendo oír conversaciones que parecían destinadas a permanecer en el silencio. El País de las Maravillas no solo revela sus secretos a través de muros especiales, sino también mediante la historia, la cultura y las tradiciones que se entretejen en cada rincón. La experiencia de viajar por Italia no es sencilla. Requiere de una exploración que va más allá de una simple lista de atracciones. Es una aventura que se llena de sensaciones y matices, un recorrido que invita a sumergirse en un mar de impresiones que permanecen en la memoria mucho tiempo después de haber dejado su tierra. El viaje comienza en Cinque Terre, un conjunto de 5 pueblos costeros que parecen haber sido pintados con los colores más vibrantes. Sus casas, enclavadas en las rocas, parecen estar suspendidas en un cuadro vivo, donde cada tono refleja la intensidad del mar y el cielo. Desde allí, llegar al puerto de Veneri es sencillo, y en ese rincón escondido, la naturaleza revela su belleza más pura. La calma del mar invita a la aventura del kayak, surcando las misteriosas cuevas marinas que guardan secretos antiguos en sus profundidades oscuras y fascinantes. Después, un viaje en tren lleva a los viajeros a La Spezia, una ciudad que ofrece mariscos ultrafrescos a precios que parecen una verdadera ganga. La gastronomía allí es un festín para los sentidos, un deleite que refleja la riqueza del mar y la tradición culinaria italiana. Tras dejar atrás la costa, la próxima parada es la famosa Torre Inclinada de Pisa, un monumento que desafía las leyes de la gravedad y que, con su inclinación perfectamente estabilizada, se ha convertido en un símbolo universal. Pero no basta con capturar la clásica fotografía con la torre de fondo. Hay que explorar más allá, caminando hasta Pia dei Miracoli, donde se encuentran la catedral, el monasterio y el museo, testigos de siglos de historia y arte. No muy lejos de allí, el Jardín Botánico fundado en 1544 abre sus puertas al visitante, uno de los más antiguos de Europa, un rincón donde la naturaleza y la historia se funden en un abrazo silencioso y lleno de vida. La magia de Italia no termina en la Fuente de Trevi, donde lanzar monedas es solo una tradición superficial. Basta con caminar 10 minutos para encontrarse en la Plaza de España, famosa por su escalera que se hizo aún más célebre tras la película Vacaciones en Roma. Luego, un paseo por la Vía delle Corsa revela un paraíso de compras en el corazón del casco antiguo, donde las tiendas y boutiques ofrecen todo lo que el alma de un viajero desea. La jornada culmina con una taza del auténtico café italiano, un espresso perfecto que despierta los sentidos y deja una sensación de plenitud. Y, por supuesto, no puede faltar en el recorrido el Coliseo, aquel anfiteatro donde resonaron hace siglos los ecos de batallas y combates, y que hoy sigue siendo un símbolo indiscutible de la grandeza del antiguo Imperio Romano. A pocos pasos, se extienden el Monte Palatino y el Foro Romano, lugares donde se puede caminar siguiendo los pasos de los antiguos romanos, como si el tiempo se detuviera en aquel punto para ofrecer una experiencia única de inmersión en la historia. Los italianos, por su parte, comunican mucho más con las manos que con las palabras. ¿Alguna vez has oído a los italianos hablar? La mayoría de las veces, sus conversaciones están acompañadas de gestos expresivos que parecen realizarse en el aire, en una especie de danza silenciosa que en realidad cuenta historias completas. La gesticulación en Italia no es simplemente un apoyo, sino un lenguaje en sí mismo, una forma de comunicación que puede ser leída y comprendida si uno sabe cómo. La escena típica en una plaza napolitana, por ejemplo, muestra a 2 hombres en una animada conversación, con las manos en el aire, los hombros subiendo y bajando con intensidad, y los rostros llenos de emociones que parecen saltar del alma misma. Para los italianos, las manos no son herramientas secundarias, sino un lenguaje completo y lleno de significado. Cada gesto tiene un propósito y un sentido propios, y la gracia con la unión de emociones vibrantes y movimientos apasionados confiere a la manera italiana de comunicarse una singularidad inigualable en el mundo entero. La riqueza de sus expresiones, la calidez en cada gesto y la intensidad en cada palabra hacen que la forma de interactuar en Italia sea realmente única, difícil de replicar en cualquier otra cultura. Por esta razón,
No existe en el planeta un lugar que pueda compararse con la magia que emana de Italia, donde cada interacción lleva el sello de una tradición profunda y un carácter distintivo. En tercer lugar, Italia se destaca por albergar algunos de los festivales más extravagantes, raros y maravillosos de toda Europa. Si uno imagina a Italia como un escenario de ópera, sus festivales representan los actos más memorables y espectaculares, llenos de simbolismo, historia y alegría desbordante. Un ejemplo emblemático es el Carnaval de Venecia, que trasciende la simple exhibición de disfraces y máscaras. Este evento es un testimonio vivo de siglos de historia, en el que las máscaras servían en tiempos pasados como un pasaporte secreto hacia reuniones clandestinas de aristócratas y plebeyos, en una época en la que las relaciones entre diferentes estratos sociales estaban consideradas como un tabú. Cada mes de febrero, la majestuosa plaza de San Marcos se transforma en un escenario de mascaradas donde las identidades permanecen ocultas hasta el amanecer, creando un ambiente de misterio y tradición que perdura a través de los siglos. Otro festival con una historia igualmente fascinante es el de la pequeña ciudad alpina de Ivrea, donde se recrea una batalla de frutas, casi como una antigua Roma en miniatura. La lucha consiste en lanzar naranjas en una especie de batalla campal que evoca la guerra de la antigüedad, pero con un toque de diversión y color. ¿Quieres evitar ser alcanzado por la lluvia de naranjas? ¿Prefieres protegerte de un bombardeo cítrico? Entonces, ponte en acción y únete a la batalla como Caperucita Roja, que en esta celebración se convierte en una señal local de la diversión. Y si creías que las carreras de caballos no podían ser más emocionantes, en Siena, en el famoso Palio, cada año se llevan a cabo carreras frenéticas en la Plaza del Campo. Allí, los caballos corren sin jinetes en ocasiones, en una competencia que combina pasión, tradición y un espíritu de comunidad único en el mundo. Cada distrito de la ciudad posee su propia bandera, mascota e incluso museos secretos que solo abren durante el festival, enriqueciendo aún más la experiencia y el patrimonio cultural de esta celebración extraordinaria. En segundo lugar, vivir con el estilo de un auténtico italiano puede hacerse por menos de $1.600 mensuales, una cifra sorprendentemente asequible si se compara con otros países europeos. Aquellos que sueñan con adoptar un estilo de vida europeo, disfrutando de un espresso por la mañana, almorzar bajo la sombra de un olivo y terminar el día con una copa de vino, encontrarán en Italia un destino ideal. La buena noticia es que el costo de vida en Italia es aproximadamente entre 40 y 50% menor que en Estados Unidos, y notablemente más económico que en países como Francia o Alemania. En ciudades más pequeñas y encantadoras como Bari, Lecce o Bolonia, es posible alquilar un apartamento de una habitación en el centro por entre $700 y $950 mensuales. Los servicios públicos, que incluyen electricidad, agua, gas, recolección de basura y calefacción, cuestan aproximadamente entre $130 y $180, mientras que una conexión de Internet de alta velocidad solo requiere de $30 a $35 al mes. La alimentación diaria es un placer constante en Italia. Preparar comida en casa puede costar alrededor de $300 a $400 mensuales, y almorzar en un restaurante económico solo unos $12 a $15. El transporte público en las ciudades italianas es eficiente y accesible, con un pase mensual de autobús o tranvía que cuesta entre $40 y $50. La membresía en un gimnasio suele rondar entre $35 y $50 mensuales, y una consulta privada con un dentista puede comenzar en torno a $50, siendo al menos un 60% más barato que en Estados Unidos. En conjunto, una persona puede sentirse bastante cómoda viviendo en Italia con un presupuesto que oscila entre $1.300 y $1.600 mensuales. Lo más destacado es que los extranjeros disfrutan de beneficios fiscales muy generosos, con descuentos de hasta 70% en sus ingresos imponibles durante los primeros 5 años de residencia. Además, existe una visa de largo plazo especialmente diseñada para jóvenes jubilados, con condiciones sencillas y accesibles, que facilitan aún al poner un pie en Italia. La primera impresión que se obtiene es que la gastronomía de este país trasciende la simple acción de comer. Aquí, cada plato, cada ingrediente, se convierte en un acto de ritual y en una expresión artística que ha sido cuidadosamente preservada a lo largo de generaciones, protegida tanto por leyes específicas como por tradiciones arraigadas en la cultura popular.
La pizza margherita, en particular, ha sido declarada oficialmente como Patrimonio Cultural y Material por la UNESCO, un reconocimiento que refleja su importancia no solo como alimento, sino como símbolo de identidad y legado nacional. Para preparar una auténtica pizza italiana, es imprescindible que ciertos ingredientes específicos estén presentes en su justa medida. Los tomates utilizados deben ser necesariamente de las variedades San Marzano y Bubalina, cultivados en las fértiles tierras de la región, ya que aportan ese sabor y esa dulzura únicos que definen la verdadera pizza napolitana. La mozzarella, proveniente de productores locales, debe derretirse en el horno de leña, donde se hornean también otros productos tradicionales con una precisión meticulosa en la cantidad de sal. Cualquier variación o añadido que no respete estas reglas estrictas sería considerado un insulto a la tradición que ha forjado la identidad de esta cocina. Nunca se debe preguntar a los habitantes de Bolonia sobre los espaguetis a la boloñesa, pues en esta ciudad no existe tal plato en su forma auténtica. La pasta que allí se consume no son espaguetis, sino variedades de pasta plana, y la receta tradicional no incluye ajo ni salsa de tomate, como sí es común en las versiones americanas. Italia cuenta con más de 350 tipos diferentes de pasta, cada uno reservado y venerado por sus regiones, que protegen con celo las combinaciones gastronómicas específicas que han sido perfeccionadas a lo largo de siglos. En el país, se sirven solo ciertos estilos de preparación, como el strofie, un tipo de pasta que se disfruta en particular, mientras que la invención estadounidense del pesto Alfredo no tiene nada que ver con la auténtica cocina italiana, siendo solo una aproximación moderna y distante. Para los italianos, la comida no es un simple sustento, sino un patrimonio que debe ser respetado y honrado, no un campo abierto a experimentos improvisados. Tampoco el vino, que se bebe con moderación, no está destinado a emborracharse, sino a acompañar la comida como una expresión de sofisticación y cultura, sirviendo como complemento en cada almuerzo o cena. Espolvorear queso sobre los mariscos en Italia sería considerado un delito culinario, una falta de respeto a la pureza y el equilibrio de sabores que caracterizan su gastronomía. En Roma, por ejemplo, la pizza a menudo tiene forma cuadrada y se corta con tijeras, una práctica que puede parecer inusual a ojos extranjeros, pero que forma parte de su tradición local. En Cerdeña, por otra parte, se puede encontrar el famoso casu marzu, un queso con larvas vivas que se ha convertido en una especie de leyenda y que, en muchas ocasiones, requiere que los comensales firmen una renuncia de responsabilidad antes de probarlo, dada su naturaleza realmente impactante. De esta manera, hemos descubierto juntos 15 aspectos sorprendentes y datos fascinantes acerca de Italia, su cultura y su gastronomía. Espero que este recorrido haya sido de tu agrado y que te haya ayudado a entender mejor la riqueza de este país. No olvides que cada detalle, cada tradición, forma parte de un legado que merece ser respetado y admirado. La próxima vez que pienses en Italia, recuerda que su verdadera esencia reside en la autenticidad y en el profundo amor por su historia culinaria.